Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio más de el Behavioral Pills Podcast, que en realidad ya vamos varios episodios conversando con diferentes practitioners, pero nunca hemos tocado el tema que vamos a tocar hoy. Así que en un ratito voy a contarles un poquito a qué va, pero antes siempre recordarles, no se olviden de suscribirse a este canal si es que ya van viendo más de un episodio por ahí, no quieren perderse los demás, ¿no? Este es un canal dedicado básicamente a hablar sobre la aplicación de Behavioral Science, Behavioral Economics, Behavioral Design al mundo de los negocios principalmente, pero también hemos hablado sobre el mundo de la salud pública, por ejemplo, o temas más personales incluso. Yo soy Carlos Hoyos, o Choyos para los amigos, soy un Behavioral Designer aquí en Perú, pero me da mucho gusto saber de que este podcast se está escuchando alrededor ya del mundo. Yo pensaba que era básicamente Latinoamérica, ¿no? Pero ya estamos llegando a más países y esas suscripciones que hagan tanto a Spotify como a YouTube, que es normalmente donde subo los episodios, ayudan mucho a que el algoritmo se lo presente a más gente, ¿no? Y a lo mejor hay alguien que está dando vueltas y todavía no nos conoce, y este podcast puede ser interesante, por decirlo menos, a lo mejor, ¿no? Así que ahora sí, vamos al episodio de ahora. Hoy vamos a conversar sobre un tema que surgió en base a una anécdota que ahorita voy a contar, que digamos, nos hace pensar o reflexionar un poco acerca de ¿dónde están los límites de cuando hacemos diseño de comportamientos? ¿No es cierto? Hemos hablado mucho sobre técnicas, sobre modelos y demás, pero estos límites que no solamente son límites a veces éticos y morales de cada uno que puede establecer, y hay mucha literatura alrededor de eso, pero también cuáles son los límites legales, ¿no es cierto? Hasta dónde realmente la normativa te permite influir, básicamente, influir en el diseño de comportamientos de la persona. Y para eso, mi invitada de hoy es de lujo, porque es una especialista. Yo creo que es un unicornio bien difícil de encontrar. Su nombre es Alejandra Infantes, pero lo interesante aquí de Ale, de los amigos, ¿no? Como Ale, y ahorita la vamos a presentar y que nos cuente un poco más su historia, es que Ale viene de una formación bipartita impresionante para ese tema. Por un lado, es psicóloga, o sea, por un lado, perdón, primero estudió Derecho, es abogada, no estudió Derecho, ahorita nos cuenta su historia, ¿no? Pero luego estudió Psicología y encontró en esta combinación de ambas carreras una aplicación muy especial y por lo cual ha hecho toda ya una carrera hasta ahora. Y de verdad que me parece, digamos, la mejor invitada que podría tener para hablar acerca de diseño y comportamiento desde un punto de vista tanto legal como psicológico. Así que para no seguir yo contando su historia, sino que Ale misma nos la cuente, quiero darle la bienvenida. Hola Ale, bienvenida al programa. Además tú y yo nos conocemos ya hace varios años y me encanta ya por fin tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola, Carlos, gracias por la invitación. Súper bien y feliz de estar aquí. Buenísimo. Ale, cuéntanos un poquito más sobre ti para los que no te conocen, porque definitivamente creo que no es fácil encontrar a alguien que tenga, primero, no solamente la experiencia práctica, sino que más que tengas una formación tanto en derecho, que ¿no? tu primera carrera, luego psicología, pero más aún luego también te has ido formando en temas de UX y de diseño. Entonces estás haciendo la combinación, digamos, alucinante para todos los que trabajamos en este campo, ¿no? De diseño, de diseño de experiencias, diseño de comunicaciones, etcétera. Y desde un punto de vista además con la parte regulatoria y legal. Así, cuéntanos un poquito sobre tu historia antes de comenzar a hablar del tema de hoy. Ya, perfecto. Como yo estudié primero Derecho y me encanta la parte teórica del derecho, pero cuando fui a hacer prácticas odié el sistema legal, odié la experiencia, odié que no había, o sea, odié todo. Y dije, no puedo ser abogada. A pesar de haber sido muy buena estudiante y todo, me di cuenta que en ese sistema donde el usuario no estaba en el centro, yo no podía ser parte. Entonces, en el camino descubrí lo que es psicología del consumidor porque veía temas de Indecopy y dije, qué alucinante, o sea, las decisiones están afectadas no solo por las normas, sino por el contexto, por la información que le dan. Y fue como, wow. Y ahí empecé con temas de neuromarketing, terminé en neurociencia y dije, ya, tengo que estudiar psicología, me fascina cómo tomamos decisiones, por qué tomamos decisiones, ¿no? Entonces, terminé derecho, crisis y estudiar psicología. Y estudiando psicología, me encontré a Psychology, que era como un hub académico que metía a derecho y psicología juntos. Y a pesar de que yo había dicho nunca más abogados en mi vida, hice mucho match con esta idea. De hecho, que de ahí conocí a Mario, que ahora es mi jefe en Baxel. Y nada, me empecé a meter en el tema, me pareció alucinante, pero nunca, o sea, no, o sea, cuando era muy académico, yo no lo veía práctico. Decía, ¿dónde se trabaja esto?
nunca lo vi como una opción de trabajo como en ese momento, ¿no? Eso fue hace casi 10 años o un poco más. Y bueno, googleé, ¿cómo puedo ser investigadora? Porque yo estaba trabajando en investigación en la universidad, pero en el mundo empresarial y me apareció el UX. Dejo Arequipa, soy arequipeña, me formé allá tanto para Derecho como para Psicología, y vengo a Lima a buscar trabajos de UX. Y en el proceso Mario me encuentra y me dice, oye, mira, tenemos una oportunidad con Indecopy, que fue nuestro primer proyecto, donde estamos buscando un análisis desde el behavioral. Entonces, nos interesa tu perfil, ven un mes, ese mes se volvieron 6 años, y ahí es donde empecé a aplicar mucho el tema del UX desde la investigación, pero también para la experiencia de los usuarios del derecho. Finalmente, en el derecho también hay interfaces, hay productos que son documentos, y si seguimos pensando que la persona que recibe este documento va a leer bloques de texto, o sea, no va a suceder. La gente, la forma en cómo hemos empezado a comprender el contexto por las redes sociales no tiene nada que ver con bloques de texto. Entonces, finalmente, todos necesitamos comprender el derecho y lo necesitamos comprender desde el diseño. Y es ahí donde empecé a trabajar en esta área que es BLD, Behavioral Legal Design, pero dije, necesito especializarme, hice el máster en UX en Barcelona, y ahí es donde como que cerrar círculo en temas de Claro. UX. Con otras cuestiones académicas, hice un curso de UX Research en Brasil, Ujú. también llevé el curso de Behavioral Design con el IMEC, entonces siempre la capacitación ha estado conmigo Claro. porque no me sentía segura hasta que ya. Pero súper interesante, ¿no? Cómo decías, oye, no quiero ser nada de abogados y ahora terminas siendo la Senior Behavioral Lead Designer en Baxter Consultores, ¿no? Que es justamente una firma muy, muy, muy innovadora, dicho sea de paso, de la aplicación del derecho en el Perú, liderada justamente por, tú mencionabas a Mario Drago, que más lo hemos tenido aquí en el programa, ¿no? Si quieren ver, digamos, un poco la historia de Mario y de Behavioral Legal Design, tienen que scrollear un poquito hasta encontrar uno de los primeros videos del canal y van a encontrar ahí una entrevista que le hago a Mario, pero sí, Ale, o sea, me suena sumamente interesante y además esta pasión por ti, digamos, de tu parte, por seguir aprendiendo y descubriendo la forma de hacer un link entre algo que tradicionalmente no se hacía, ¿no es cierto? Como tú dices, que la experiencia, a ver, todos hemos tenido que hacer contratos, leer cláusulas, etcétera, etcétera. Y tú mencionabas algo bien interesante, ¿ya? Porque decías, claro, la gente no toma decisiones en base a la regulación, que es la tendencia que en el Estado normalmente se asume, ¿no? Que si yo saco una regulación, la gente entonces va a comportarse de acuerdo a la regulación, pero en la realidad no es así. ¿No es cierto? Son los contextos lo que influyen mucho más y me parece muy interesante este punto. Ale, a ver, nosotros nos recontactamos y un poco quedamos en esta entrevista que surgió a raíz de que me conversábamos un poco en interna por esa anécdota que hace un rato mencionaba, ¿no? Es decir, escribí un post hasta hace poco hablando acerca de un, digamos, un diseño que vi de una empresa que se llama Rappi, ¿no? Y el post que originalmente creo que mi intención era simplemente, digamos, mostrar un diseño que desde mi punto de vista estaba muy bien planteado porque a mí me promocionaba o me hacía dejar más propina de lo que normalmente dejaba, en buena fe, en buena onda, comencé a notar de que rápidamente se volvió polémico, por decirlo menos, ¿no? Y comenzaron a haber muchos cuestionamientos acerca de si Rappi debería o no debería estar promocionando ese tipo de comportamientos, que si debería o no debería estarle pagando a la gente, etcétera, etcétera. Y como que la discusión ya se iba más allá del diseño per se, ¿no? Y ahí conversábamos un poco contigo acerca de, oye, ¿y cómo funciona ese tema del diseño? O sea, Rappi debió haber hecho un diseño como este. ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Es legal? ¿No es legal? Hay un abogado por ahí también me comentaba, no puede salir a decir que 78% de las personas dejan propina porque eso es publicidad engañosa y que Rappi ya ha sido penalizado por eso. Y ahí tú me escribiste y me decías, he escrito un artículo sobre esto, conozco un poco el tema. Entonces, cuéntanos, Ale, ahora que puse un poquito de contexto de este entorno, ¿no? De cuestionamientos que tuvimos en nuestra primera conversación. Cuéntame cuál es tu punto de vista de esta situación, ¿no? O sea, básicamente es una marca, independientemente de la marca que sea, pero es una marca que hace un diseño que fomenta que las personas dejen más o menos propinas. Este, es cuestionable? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Es ético? ¿No es ético? ¿Cuál es tu punto de vista con tu expertise de abogada y psicóloga? Yo creo, quiero partir de una frase que, de hecho, que está en el artículo que escribí, y es Thaler, ¿no? Thaler dice que el principal error de la arquitectura de las decisiones es pretender no influenciar el proceso.
el contexto siempre va a influenciar. Entonces, ahí viene el siguiente punto. Si sabemos que siempre vamos a influenciar, nuestras decisiones como diseñadores siempre tienen que estar enfocados en la ética. Entonces, Rappi puede diseñar finalmente como desee sus interfaces, pero tenemos que pensar, y es algo que también te comentaba, ¿no? ¿Cuál es el límite en el diseño? El límite es no hacerle daño a otro, Ujú. pero además es la regulación. O sea, finalmente, como hace un rato decías, como personas naturales, como personas de a pie, siempre estamos rodeados con el derecho. Todos los días firmamos un contrato. Cuando tomamos el taxi, cuando vamos a la tienda, siempre hay un contrato de por medio. Claro. Eh, cuando las empresas deciden diseñar interfaces digitales para promover conductas de consumo, están dentro de una regulación. Entonces, en el Perú sí hay una regulación de protección al consumidor. Tú me dirás, pero esta regulación la han actualizado con las nuevas interfaces. No es necesaria. Incluso cuando yo estudiaba Derecho me decían, tú no puedes ser abogada en otro país porque hay otras normas y no se aplican. Y mi respuesta siempre fue, el derecho no son normas, el derecho son principios. Son principios, son valores que están vinculados a la justicia, que están vinculados a que todos reciban un trato igualitario, ¿no? Entonces, retrocedemos un poco y básicamente por eso no necesitamos una nueva regulación específica para esto, porque ya existe en el Perú una regulación que cuida al consumidor. Como también comentábamos a la interna, Rappi ya fue sancionada por su diseño por default. Básicamente, lo que decía la Autoridad de Protección de Datos, de la Autoridad de Protección del Consumidor, que El es consumidor, Indecopi, claro. decía que al hacer esta interfase que engañaba al consumidor, que Perdón, lo... antes de que continúes, ¿puedes Ajá, contarnos cuál era esta interfase para los que no están familiarizados? Porque no es el mismo caso del que estamos hablando ahorita, ¿no es es cierto? bastante Entonces, parecido, en realidad. O sea, cuéntanos un poquito. es la realidad, es el mismo caso. O sea, hasta hace unos años, bueno, hasta antes del cambio de interfase que tiene Rappi ahora, siempre estuvo por default la propina. Y Rappi ponía por default, por ejemplo, 3 soles 50, no sé. Ok. Y Indecopi dijo, el default es un patrón oscuro. Ujú, ok. Y los consumidores pueden verse engañados y tomar una decisión que no es la que ellos quieren. Y eso en la norma es un método comercial coercitivo. Entonces es sancionable. La diferencia entre ese momento y el momento que tú mencionas ahora, porque finalmente es la misma interfase, es que ahora están jugando mucho más con el tema emocional, con el tema de conectar con las personas que le dan la propina desde la emoción, ¿no? Entonces, bueno, básicamente el tema de la propina predeterminada es un patrón oscuro que se llama sneaking. Hay diferentes patrones oscuros. Esto ya está totalmente también estudiado, Ujú, clasificado. En Perú es el primer caso que yo conozco que se haya sancionado, pero ok. en otros países también se sancionan. ¿Puedes Eh, definirnos, Ale, lo que es un patrón oscuro para los que lo escuchan por primera vez? sí, un patrón oscuro es cuando empujamos, y es súper sutil la diferencia, ¿no? Empujamos a un usuario a tomar una decisión que sin ese tipo de diseño no tomaría. Entonces tú me preguntarás cuál es la diferencia entre el patrón oscuro y el nudge, ¿no? La diferencia es que en el patrón oscuro lo que nosotros, bueno, también en el nudge se reduce de cierta forma la libertad, pero es el fin. En el nudge nosotros queremos que las personas tomen decisiones que las beneficien, pero en el patrón oscuro no se beneficia al usuario, se beneficia monetariamente a la empresa. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? De hecho, Ok, que Rappi, en su defensa, dijo, esto no es un patrón oscuro porque yo no me estoy beneficiando. Se están claro. beneficiando Los los repartidores. repartidores, sí. Entonces, hay sutiles diferencias y ahí viene el tema de la ética, de la transparencia, de cómo estamos comunicando el flujo de consumo al usuario, ¿no? De acuerdo. Ok, entonces en este caso que tú comentabas del patrón oscuro de los defaults, es decir, Rappi te ponía por default de manera predeterminada una propina y tú tenías que, o sea, no estás obligado a pagarla, pero si no te dabas cuenta, la terminabas pagando porque ya estaba premarcada, ¿no es cierto? Entonces Sí, ahí le está cayó, marcado.
Perfecto, le cayó la ley. Perfecto. Entonces, em, me parece interesante tu definición de patrón oscuro desde un punto de vista de si a quién beneficia, ¿no es cierto? De ahí quiero hacerte una pregunta para quizás entenderlo un poco más y diferenciar, porque tú mencionabas, ok, ¿cuál es la diferencia con los nudge, que son estos empujoncitos que se suelen hacer en behavioral science? Pero también me viene a la cabeza cuál es la diferencia con el marketing, ¿no es cierto? Es decir, cuando yo salgo a publicitar una marca, cuando hago publicidad tradicional, ¿no? Salgo en los periódicos, salgo en las noticias, salgo en todos lados, por ejemplo, las campañas donde simplemente te bombardean y por repetición y repetición y repetición una marca, en cierta forma te están aplicando una suerte de estrategia que lo que termina generando es activar ese efecto, ese sesgo que tú y yo conocemos, que es el sesgo de disponibilidad, ¿no es cierto? Mientras más rápida sea el acceso a cierta información, ya sea porque la he visto muchas veces, digamos, más real, más creo en esa información. Entonces, muchas prácticas de tanto propaganda política como en marketing, podríamos, no sé, si también definirlas como patrones oscuros desde el punto de vista que estás beneficiando a la organización y no necesariamente al usuario. Entonces creo que podríamos cuestionar hasta las bases del marketing como tal desde un punto de vista como este, ¿no? No sé qué opinión tienes sobre eso, ¿no? Y no tanto específicamente una estrategia, una táctica en este caso, una empresa como Rappi, sino de la aplicación al marketing en sí. O sea, ¿eso sería un patrón oscuro desde tu punto de vista? Escucha, hace una semana estuve haciendo una guía sobre publicidad y veía el tema de la publicidad. Entonces, una vez más retrocedemos de que ya todo está, no todo, pero muchas cosas están dentro de una regulación. Entonces, para hacer publicidad también hay reglas, hay una regulación respecto a eso. Y básicamente lo que se dice es que la información que tú trasladas al consumidor tiene que ser verdadera, tiene que ser demostrable, tiene que ser clara. Entonces, si tú cumples eso, puedes decir, por ejemplo, me decías que en uno de los comentarios de tu post decía, esto 78% es publicidad engañosa porque o sea, es publicidad engañosa porque no se sabe. O sea, finalmente la autoridad podrá hacer una investigación y decidirá si esos 78% es o no demostrable, ¿no? Y ellos son los que definirán, bajo las reglas de la normativa en consumidor, si es o no demostrable, si está incurriendo o no en publicidad engañosa. Entonces, es eso, ¿no? Sí, 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 sí. Pensaba exactamente lo mismo, ¿no? Yo también decía, claro, para que tú salgas a decir 78%, porque he trabajado para empresas en donde aplicamos, para los que nos escuchan, ese sería el principio de influencia social, ¿no es cierto? Cuando tú dices, quedan, no sé, pues, 80% del concierto ya se llenó, ¿no? Solamente quedan 20% de las entradas, tú no puedes salir a decir eso si es que no es real, ¿no es cierto? Porque eso lo que hace es acciona una suerte de sensación de urgencia, ¿no? Que justamente podríamos también definirlo como un patrón, supongo, ¿no? Como un patrón oscuro desde el punto de vista de que estoy tratando de manipular a las personas para que compren más rápido. Ahora, la pregunta es, si esa información es falsa, lógicamente, eso es en publicidad engañosa, estás manipulando negativo, o sea, con mala intención a las personas. Pero si esa información es verdadera, o sea, si realmente solo quedan unas cuantitas entradas y tú lo estás anunciando, pero obviamente ese anuncio no es para beneficiar al público, es para beneficiar a la empresa que quiere terminar de vender sus entradas. Mi pregunta para ti, Ale, sería, ¿eso es un patrón oscuro? No, ahí tampoco sería un patrón oscuro porque estábamos partiendo del principio de transparencia. Entonces, algo que también te Va, comentaba, el patrón oscuro no es transparente, más bien limita las decisiones a base del engaño. Pero si hay transparencia y si además el consumidor tiene la libertad de decidir o no, o cambiar de opción, claro. no hay un patrón oscuro. Por ejemplo, hay otro patrón oscuro que lo he visto ya en algunas interfaces acá en Perú, que tú llegas al carrito de compras y luego, o sea, tú dijiste, voy a comprar algo que me cuesta 100 soles. Llego al carrito de compras y está a 125. ¿Qué pasó en el proceso? ¿Dónde salieron los 25 más? Por default, la página me sugirió que habían otros bienes que iban bien con el carrito y ya estaban ahí. Claro, yo puedo hacer salirme del Claro. default, Ajá. pero las personas que no se dan cuenta que están haciendo algo rápido, no necesariamente Totalmente de es acuerdo. transparente, ¿no? Entonces, voy a rescatar aquí otro elemento que creo que es importante. Siento que estoy como armando el rompecabezas del patrón oscuro, ¿no? Porque hay otro elemento que he dicho es el tema del engaño, ¿no es cierto? Como tú dices,
hay una mala intención del diseñador por llevarte por un camino que, digamos, podríamos decir de esta forma, ¿no? Que tú sabes que el consumidor, bajo su propia decisión, no tomaría, como tú decías al inicio, ¿verdad? Entonces, vamos a regresar al ejemplo original, entonces, para ver cómo vamos aplicando esto. En el caso, porque tú decías, el caso de ese tema de la propina, que creo que no terminé de contar el contexto completo para las personas que ahora quizás puedan estar confundidas entre que hemos hablado del caso del default, ¿no? Que es, ok, yo preselecciono la propina. El caso en cuestión aquí, y si quieren pueden ir a revisar mis posts en LinkedIn para terminar de verlo completo, pero básicamente es el diseño de Rappi lo que planteaba era que modificaba la forma de frasear las opciones de propina, más no necesariamente el default. Yo recuerdo que no recuerdo haber visto un default, tengo que volver a hacerlo, pero el punto aquí es que el diseño poderoso fue que en vez de ponerte, ¿quieres dejar 2 soles, 3 soles o 5 soles de propina? Te ponían una frase donde decía, me salvaste el día, ¿no? Como que 3 soles, ¿no? Eres mi héroe, 5 soles. O muchas gracias, 2 soles. Entonces, lo que hacía es, al monto le acompañaba una, digamos, una frase que en cierta forma el repartidor te estaba como diciendo, lo cual lógicamente conecta emocionalmente contigo. Entonces, lo que a mí me pasó es que yo normalmente dejaba, no sé, 2 soles de propina y cuando vi que por 3 soles sentía que le estaba haciendo el día al repartidor. Entonces, a lo que iba con esto es que era buena, para mí fue una buena intención, o sea, no me sentí manipulado desde el punto de vista de que, oye, me están engañando y no le van a dar la plata al repartidor, qué sé yo, o sea, sentí que es como que, oye, quiero ayudar al repartidor y de pronto esa frase me hace empatizar más con él, entonces le aumento 1 sol a mi propina. Entonces, ese es ya para terminar solamente el contexto. Entonces, desde ese punto de vista, Ale, ¿cómo lo ves? Primero desde el patrón oscuro y de ahí vámonos a la parte legal, que tú también mencionabas que era un caso similar al del default. Entonces, desde un punto de vista de si es o no es un patrón oscuro, ¿tú cómo lo ves? ¿Hay intención de engaño? ¿Hay intención de beneficiar a la organización, aunque sean los repartidores? ¿Hay intención de perjudicar al consumidor? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? O sea, y que hable sobre la intención es súper importante, porque mientras que revisaba para prepararme para este podcast, hay algo que se llama Ethics by Design, y lo importante es la intención que se tiene, ¿no? Entonces, una vez más, plantearnos como, ¿cuál es la intención con este fraseo? ¿A quién estoy beneficiando? Estoy beneficiando a un repartidor para que pueda, no sé, tener más propinas. Yo creo que la sutil diferencia entre solo usar el fraseo desde la empatía y la sanción es, si yo estoy usando el fraseo desde la empatía y te doy una opción desde el mismo calibre visual para que tú hagas el cambio, puedas elegir, me parece transparente. Pero si hay default, si para poder hacer el cambio tengo que hacer varios pasos, entonces ahí es, creería que es un patrón oscuro. Entonces, Claro, estas sutiles diferencias sí pueden ser sancionables o no sancionables. Y acá viene otra cosa que también lo comentaba en mi artículo en el caso previo. La Autoridad de Protección al Consumidor tiene en sus oficinas, hasta donde yo sé, tal vez ha cambiado, pero hasta donde yo sé, tiene abogados y tiene economistas, porque se hace el análisis del impacto económico para determinar la sanción. Pero no tiene UXers. Entonces, ya, está bien que no cambien la norma, pero sí tienen que cambiar un poco el enfoque de a quién integro en mi equipo para que me dé una visión más integral. Entonces, por ejemplo, en el caso de Rappi, lo que yo sí criticaba un poco de la autoridad era, uno, había un caso similar en Argentina y la autoridad lo copió. O sea, tú ves no lo copió copy-paste, pero el criterio lo asumió. Eso por un lado. Luego, algo que me parecía interesante es que Rappi decía, el 60% de mis usuarios cambian. O sea, sí les estoy dando la oportunidad de cambiar. Yo no sé si ese dato lo tomó en cuenta la autoridad, por ejemplo. O si la autoridad analizó desde los principios de psicología cognitiva, cómo estaban dándose los pesos de los botones de acción y si así el usuario podía ver con atención también el botón para hacer el cambio de propina, ¿no? Entonces, creo que son esos puntos que van más allá de la norma
y que están más vinculados al humano que está detrás de la norma y que procesa este contexto, que se tienen que integrar en los análisis de las de interfaces digitales, ¿no? Va, te sigo, pero no sé si logré captar una respuesta más así como que definitiva sobre este caso específico. ¿Te parece o no te parece que es un dark pattern? Te contestaré como abogada. Sí, es que siento que me estás llevando por ahí. Sí, te contesto como abogada, es que depende. Una vez Claro, más, o sea, ¿es un dark pattern? Sí, es que el botón sería por default. ok. Eso me queda claro que, a ver, solamente para todos los que nos escuchan. Hacer, desde lo que te entiendo, plantear o para todos los diseñadores, ¿ah? Plantear un diseño por default, es decir, que tengas acciones u opciones predeterminadas en el Perú, por lo menos, está regulado. O sea, es decir, no es una acción que una empresa puede hacer, ¿correcto? Sí, o sea, igual un poco más desde el criterio de abogados, no te diré que Por está favor. regulado literalmente, sino que existe un antecedente Ok, por esta resolución final de Indecopy que dice que esto está prohibido ok. Entonces, ok, y no que está está regulado, sancionado. pero tengan cuidado, mejor dicho. Tengan cuidado, diseñadores, utilizar el default option en el Perú, por lo menos, no sabemos en otros países. Tiene un antecedente de haber sido penado, por lo cual entendería que aumenta las probabilidades de que otra empresa que lo haga también podría tener la misma sanción, ¿correcto? Sí, sí. Perfecto. Ok, asumamos que no hay default option, entonces simplemente vamos a quitar ese elemento, ese principio psicológico que ya sabemos que es peligroso en el Perú. El resto del diseño, ¿cómo lo ves? Como te digo, a mí me encanta, o sea, de hecho que lo puse en el comentario, a mí me encantó de que, o sea, cuando dejamos propina, hay una cuestión racional, el número, un sol, 2 soles, 5 soles. Pero también hay una parte emocional. Entonces, si lo dejamos solo por números, al racionalizarlo, porque finalmente una decisión tiene una parte racional, es como, no conecto, ¿no? O sea, ya un sol, 2 soles va a depender de varios factores. ¿No? Pero por otro lado está el diseño que tenía Rappi en esta actualización, sacando de si es default o no, cómo conectaba con las emociones, con una situación real. Claro, En uno de los ejemplos que también te pusieron en los comentarios, sí, decían que estaba lloviendo en la ciudad. Entonces, claro. aprovecharon el contexto de la lluvia para personalizar los mensajes y conectar más. A mí me pareció, o sea, me parece súper una gran estrategia porque va más allá solo de la cuestión racional, numérica, sino desde la cuestión más emocional. Sí. Y si además el botón de cambio y donde yo como usuario puedo asignar otra propina, dependiendo de lo que yo quiera, está visible, me parecería una muy buena decisión. Una buena decisión de construcción de interfase. O sea, no correrías el riesgo de necesariamente tener una sanción a pesar de que no tenemos una normativa 100% clara al respecto, si te Ajá, sigo correctamente. Me parece interesante lo que planteas, ¿no? Porque, ¿sabes qué estaba pensando mientras hablábamos sobre la propina, ¿no? Porque es un tema además delicado en Latinoamérica donde la propina, a diferencia de otros países, no es pues una norma social donde tienes que sí o sí dejar propina, ¿no? Entonces, te cuento, por ejemplo, a mí una situación que me pasó fuera del Perú, de hecho en Estados Unidos, que me pareció muy desagradable, pero yo no sé si era un patrón oscuro o no, porque ahí me hacía cuestionar sobre el concepto, ¿no? No sé si te ha pasado, pero iba a estos sitios donde es como irte a un McDonald's, ¿no? Imagínate que te vas como una especie de McDonald's y tienes al chico del cashier que te toma la orden y cuando me tomó la orden no era un mesero, ¿no? No, tomaba la orden y al toque me volteaba la pantalla y me decía, por favor, ¿cuánto quieres dejar de gratitud, ¿no? De propina? Y con la persona al frente y tú tienes que apretar con tu dedo el botón, me sentí increíblemente incómodo, porque en primer lugar no me parecía que le correspondía recibir propina. En primer lugar, eres como un cashier, ¿no? Para mí no es un rol que amerita una propina. Y dos, es como que, o sea, me sentí sumamente incómodo. O sea, al final dejé algo de mala gana, me malogró la experiencia, etcétera, etcétera, y me sentí forzado a tener que darlo, ¿no? Entonces, a mí, ahí mi pregunta, y aquí en Perú, gracias a Dios, no se hace eso, pero igual, pues a veces los camareros vienen y te dicen, sí, señor, ¿cuánto quiere dejar de propina? O quiere dejar de propina con el POS en la mano, ¿no? Y te sientes un maldito si no dejas nada. Entonces, ¿en dónde está el límite, Ale? ¿No? Porque por un lado, ok, una empresa ha sido sancionada porque puso un botón por default, pero por lo menos, o sea, ok, pudo haber sido engañoso para mucha gente. Pero en el caso donde yo te estoy, que estamos contando nosotros,
yo dejé propina de buena anda. O sea, a mí me hizo básicamente reflexionar y empatizar en este repartidor y por eso yo decidí dar la propina. No me sentí engañado ni manipulado. Y en cambio sí me siento forzado y engañado o manipulado cuando tengo al camarero al frente que me dice, por favor, señor, marque cuánta propina quiere dar. ¿Cómo se interpreta esto y por qué hay tantas diferencias en la manera de abordar, ¿no?, legalmente estas situaciones? Ahí la presión de tu pregunta sobre el tema legal, ¿no? Este, primero, creo que hay o sea, está un tema legal y hay un tema más de contexto. A mí me ha pasado lo mismo e incluso ahora que me acuerdo, cuando me tocó a mí fue el POS, también me pedí un té de burbujas y la cajera me pidió propina, pero no solo me estaba pidiendo como $1, $2, me estaba pidiendo $1, mi servicio te pareció increíble, $0, o sea, odiaste mi servicio, y dije, Claro, exacto. pero ahí No, mismo estaban usando otra vez el tema emocional, ¿sabes? exacto. Sí. Entonces, mira, legalmente yo no conozco ningún antecedente que hayan sancionado esto. Supongo que por el tema digital eh, hay un tema más de auditoría más atenta, ¿sabes? Entonces, yo Ok. legalmente, en el caso específico de que en el POS te pongan el tema de la propina, yo no conozco ninguna limitación. Y es más, o sea, luego me dices, es que a mí me molestó, o sea, me hizo valorar la experiencia, porque también hay un tema de cultural atrás, ¿sabes? Porque en Estados Unidos el tema de la propina es parte de su día a día, o sea, los que hemos hecho esto del work and travel, sabemos que si vas a trabajar de mesero, tu rate va a ser $4, si vas a ser housekeeper va a ser el doble, pero sabes que como mesero tus propinas te van a dar muchísima más plata que como housekeeper. Claro. Entonces, por ese lado tenemos ese punto. Y luego, por otro lado, está el tema, por ejemplo, y una vez más, el tema de las creencias y la cultura. Acá en Perú, yo siento que en Arequipa el tema de las propinas no es algo que siempre se da. Cuando vine a Lima, en la burbuja donde me muevo, sí sentía la presión social de dejar el 10% además. Sí. Cuando fui a Canadá y me pasó esto, era, ya bueno, estoy en la cultura americana, es normal dejar propina. Y luego me fui, estaba en Barcelona y en Barcelona la gente no deja propina, pero me tocó una tienda donde me hicieron lo mismo del POS. Entonces como que quemé cable y dije, tengo que dejar propina, no dejo propina, ¿cómo se afecta mi experiencia? Legalmente no hay una sanción, porque Claro. es una cuestión más de norma social. Y acuérdate que el derecho no solo son las normas que están reguladas, está la doctrina, está la norma social, están las costumbres. Entonces, es complejo de analizar en específico ese caso, hasta donde yo sé, en los límites de mi conocimiento, no he visto ninguna sanción por eso. Y creo que yo no te podría responder cuáles son los límites entre una interfase y otra, pero lo que sí sé es que las interfaces digitales pueden estar con mayor supervisión que las físicas, porque en las físicas, si tú vas a una tienda, en cualquier retail, no sé, cualquier tienda de consumo, no sé, siempre hay como una fila para que compres cositas hasta el final. Sí. Entonces, ¿por qué podría sancionarse en una interfaz y no en otra, por ejemplo? Claro, claro, claro. Y yo creo que es algo que no se ha cuestionado, hasta donde yo sé. O sea, estás comparando claro, cuando tú vas ya sea a un supermercado y tienes estas góndolas con todos los dulcecitos, o ahora que se ha puesto muy de moda en las tiendas por departamento, ¿no? Que para llegar a la caja tienes que pasar por un laberinto de medias, colets y un montón de cosas chiquititas. Es el equivalente a llevarte un dulce, ¿no es cierto? Y en ese sentido lo que están tratando de hacer obviamente es impulsar una venta una compra por impulso, lo cual es el equivalente que en el campo, digamos, de diseño digital tienes estos que te promueven o te dicen que hay más artículos que pueden interesarte o no. Entonces, lo que te entiendo es, ahorita no hay una regulación claramente diferente, mejor dicho, hay demasiada diferencia entre el espacio analógico y el espacio digital, partiendo de la premisa que en el digital se siente más miedo, se siente más preocupación de que exista una manipulación y que no esté siendo controlada. ¿Es por ahí el tema? Sí, y además otra cosa, es que en el digital se puede hacer esto, pero depende cómo. O sea, una cosa es que te salga un pop-up y te diga, oye, te ofrecemos estas cosas, añádelo a tu carrito, donde hay libertad. Y hay otra que es
que te lo pongo como algo Claro, extra y tú nunca te enteraste, ¿no? y nunca te enteraste, sí. Entiendo que en el tema físico analógico, la autoridad o el análisis hay libertad, porque la gente puede cogerlo o no cogerlo. Ujú. Igual, o sea, los psicólogos sabemos que esa libertad, qué tan libre es. Tal cual, exactamente, no es tan libre. O sea, a ver, sí, digitalmente es más fácil hacer un clic, pero también es mucho más fácil mirar unas medias y decir, "Me falta una media", y la agarro y la meto en mi canasta. Es Cuesta igual 5 de fácil, soles, no, es tal solo 5 cual. soles extra. Exactamente, es igual de fácil, si no hasta más fácil probablemente, ¿no? Sí. Interesante, me parece bien interesante, Ale, y para ir recapitulando ya, porque creo que podría quedarme por rato. Regresando al tema del patrón oscuro, tú mencionabas que ahí tiene que haber un factor relacionado con a quien beneficia el acto, ¿no? El diseño. Mencionabas que haya una intención de engaño, ¿no? También, porque no solo se trata de que, ok, beneficie a la empresa, vamos, todos los negocios buscan beneficiar a sus negocios, ¿no es cierto? Y no todas las tácticas de venta son patrones oscuros. Hay una intención de engaño. ¿Hay algún otro concepto, criterio, principio que deberíamos estar tomando en consideración para, digamos, categorizar o identificar correctamente cuando estamos ante un patrón oscuro? Sí, y es algo que ya íbamos comentando, que es el tema de qué tan fácil lo puedo identificar y qué tan fácil puedo cambiar de acción. Ok. Entonces, en el Entonces, patrón oscuro entiendo que no, o sea, estás como que controlado en un espacio donde no puedes salir o algo así. ¿Hay algún ejemplo de una situación donde no sea fácil salir? sí, o sea, muchas veces nos ha pasado que nos hemos suscrito a alguna plataforma y luego ya no queremos usarla. Y encontrar el botón Oh, claro. de suscripción es Sí, imposible. sí, 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 Entonces, sí. ese es otra forma, además es una forma, una categoría específica de patrón oscuro que se llama obstrucción, Ok. pero es un ejemplo en sí mismo sobre los criterios de patrones oscuros. Si tú, o sea, no solo estás limitando la libertad, estás obstruyendo la libertad. Y una vez más, el tema de o sea, creo que es mucho más fácil entender esto desde los principios. Acuérdate que si es transparente, si es claro, si es fácil, vas Ajá. a, estás cumpliendo con los principios normativos. Pero si es todo lo contrario, si engañas, si lo haces difícil, estás yéndote para el lado oscuro, ¿no? Interesante. Sí, Ah, sí, 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 sí. y quiero Dale, agregar dale. que incluso va más allá de ir por el lado normativo, porque bueno, está la norma y voy a cumplir la norma para evitar sanciones. Pero más allá de eso está el tema de cómo yo, como diseñador, que también soy consumidor, me gustaría encontrar interfaces y que me traten a mí y que yo pueda tomar decisiones. Y es lo mismo que hacemos con temas de datos personales, ¿no? Nosotros también trabajamos mucho temas de datos y la premisa cuando capacitamos equipos es, más allá de la sanción, porque posiblemente la autoridad no se dé cuenta de lo que estás haciendo, más allá de las sanciones, ¿cómo a ti te gustaría que traten tus datos? ¿Cómo como diseñadora de interfaces te gustaría, en la posición de consumo, que esté la interfase para que tú puedas decidir? Creo que ese es el principio ético más importante, ¿no? Importante, pero además complejo, porque claro, en el mundo regulatorio, legal, digamos, entre comillas, es más sencillo porque hay un blanco y hay un negro, ¿no es cierto? Cosas que puedes hacer, cosas que no puedes hacer. Las líneas están trazadas. Lo que dice la ley, lo que dice la norma, lo que dice el papel, va o no va, ¿no es cierto? Pero ya cuando nos metemos al mundo ético, y creo que por ahí justamente iban un poco las críticas que recibíamos, o que yo recibía en este post, que ya viene por el lado de, básicamente, a ti te parece correcto o no te parece correcto, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, para muchas personas no les parecía correcto hacer este diseño porque el problema era de raíz, es que la empresa debería pagarle más a sus repartidores y no estar dependiendo de propinas y la buena voluntad del consumidor, ¿no es cierto? Pero ya ahí nos salimos del mundo legal. Ahí ya estamos entrando a lo que a ti te parece que está bien y en lo que a otra persona le puede parecer que está bien. Es decir, un modelo de negocio, siempre y cuando cumpla con las normas del país en donde está operando, está haciendo lo que puede o debe hacer. Que a nosotros nos parezca o nos gustaría que fuera diferente, supongo que ya cambia. Entonces, ¿cómo interpretas tú, desde un punto de vista además, de nuevo, de tu expertise, el rol de la ética ya casi individual de las personas? Porque existe, digamos, podríamos decir que hay una correcta, una incorrecta realmente forma de hacer las cosas. Es complicado porque, y creo que para esto voy a tomar el ejemplo otra vez tu viaje a Estados Unidos y el tema de las propinas, ¿no? Para allá
el tema de que te den el POS es normal, está regulado, es socialmente normal, socialmente aceptable. Entonces, sí, el tema de la ética es muy delicado porque hay diferentes percepciones de valores dependiendo de la sociedad, pero creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estoy afectando a alguien o no? O sea, es lo mismo que, por ejemplo, en todo lo que es robots e inteligencia artificial, que dicen que el principio básico es que los robots y la inteligencia artificial no afecte al humano. Lo mismo con los diseños. ¿Estoy afectando o no estoy afectando a personas? ¿Estoy generándole un daño? Entonces, creo que esa Claro. es una buena pregunta que nos pone en un punto igualitarios a todos, ¿no? Va más allá de nuestras creencias, va más allá de nuestra experiencia social o de contexto social, sino va más el humano frente al humano. Ok. Sí, me parece interesante porque ahora que mencionas el tema de las culturas, tuve la suerte de poder viajar a Tailandia hace 1 o 2 años, ya no me acuerdo. Y algo que me dijeron en Tailandia es no dejes propina. O sea, como que para las culturas asiáticas, incluso dejar propina es ofensivo, ¿no es cierto? Lo toman mal, lo toman como si estuvieran mendigando y tú les estás dejando una propinita, ¿no? Entonces, sí, recuerdo que me enfatizaron en eso y bacán, yo feliz, ¿no? Porque no vengo de una cultura en la que me encanta dejar propinas. Entonces, es cierto lo que dices. Y creo que hace bastante sentido lo que dices al final del día y por eso creo que puede haber tanto debate, ¿no? O sea, el tema de que si le estamos haciendo daño o no le estamos haciendo daño a alguien. Yo asumiría o podría entender que una persona que me diga, ese diseño de las propinas de esta empresa está mal y tú estás haciéndole daño al repartidor, porque estás promoviendo un modelo de negocio que no le paga correctamente a los repartidores y que fomenta que los consumidores asuman ese sobrecosto. Y desde mi punto de vista podría decir, bueno, sí, pero ese es el modelo y el modelo no va a cambiar por mí, por ende prefiero darle una propina al chico, porque él qué culpa tiene de que esté trabajando en un entorno, un modelo, una economía que se basa en lo que pasa como lo pasa con Estados Unidos. Entonces, ahí es complicado, ¿no es cierto? Porque mi punto de vista de lo que es bueno o el daño que le hago a alguien es diferente del punto de vista de otra persona acerca del daño o no que le hago a alguien. Entonces, ¿cómo encontramos ahí una respuesta? Y ojo, no quiero llevar esta discusión por el lado filosófico, ¿no? Sino por el lado práctico, porque tú, yo, todos somos aquí diseñadores, estamos diseñando interfaces y lo último que queremos es que por casualidad terminemos diseñando una comunicación, una interfaz, lo que fuese, que esté atentando en contra de la ética, casi sin darnos cuenta porque nosotros no sentimos que estamos haciéndole daño a alguien. Sí, eso estás, o sea, igual es una pregunta bastante complicada, no sé si tengo la respuesta en blanco y negro, pero creo que lo que sí puedo proponer es como una discusión un poco más hacia atrás y es el tema de la experiencia del usuario. Y yo me acuerdo de que los varios comentarios que hemos visto en tu post es, yo, o sea, aparte de que estoy promoviendo que esta empresa tenga este modelo de negocio que no es justo, por un lado, pero también había muchos comentarios de muy malas experiencias con los repartidores Ajá, claro. y había otros comentarios de la propina debe dejarse como después, porque finalmente va a depender, no es antes. Entonces, yo creo que como diseñadores, tampoco nos podemos poner en el papel de juzgar el bien y el mal, porque finalmente estamos cumpliendo un rol en una empresa, en un mundo capitalista empresarial. Claro. Pero sí lo que podemos hacer es coger este feedback de los usuarios y a partir de esto diseñar mejores interfaces, ¿no? Entonces está el tema de la propina en qué momento se tiene que dar, antes o después, que como empresa, ¿no? El feedback que se está dando de los repartidores es X, Y, Z, ¿por qué? ¿Cómo mejorar mi experiencia hacia los repartidores? La gente percibe que mi modelo no es justo. ¿Por qué no percibe que mi modelo es justo? ¿Cómo puedo yo cambiar esa narrativa que tienen los consumidores de mi lado? ¿No? Entonces, eso por un lado. Y como diseñadores, el tema de qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, creo que la respuesta más segura que puedo darte es el tema de empapémonos sobre qué son patrones oscuros. Y una vez que sepamos qué son patrones oscuros, poder decidir si el diseño que estoy proponiendo es o no un patrón oscuro. Hay diferentes patrones, están estudiados, están categorizados, entonces reconocerlos, saberlos
ya nos va a ayudar a cuestionar si lo que estamos haciendo es un patrón oscuro o no. Y decirlo, ¿no? Transparentarlo. Esto es sancionable, esto es un patrón oscuro, esto limita la libertad. Creo que como diseñadores esas serían las herramientas que yo les puedo dar para poder saber si estoy haciendo bien y mal, más allá de todo este análisis ético y filosófico al que no podemos entrar. Claro, totalmente de acuerdo. Oye, Ale, muy interesante lo que dices. ¿Y dónde alguien puede investigar más sobre cómo identificar un patrón oscuro? O sea, estos principios, estas definiciones. Sí, tengo, justo bajé un par de libros que pensé que me los iban a pedir. Yo les sugiero que busquen hay un libro que habla de tres principios de ética que se llama Ethics by Design y que es un libro que es un white paper publicado por el Economic Forum, World Economic Forum. Ahí creo que ese es un buen punto de inicio. Yo les recomendaría que empiecen con eso. Buenísimo. Y hay bastante bibliografía al respecto. Creo que sería muy importante que lean Natch Claro. también, porque ahí está la base de qué es un Natch. Y también se habla sobre los principios éticos del diseño del Natch. Claro, y además se plantea incluso en ese mismo libro el concepto del... am, se me dio el nombre, Slash. o sea, del slash luego sale el libro de Kassenstein donde habla sobre el slash, pero me refería del paternalismo libertario, ¿no? Que plantea Taylor y Tversky, que es este concepto que habla, que es como un juego de palabras en el fondo, ¿no? Porque lo que trata de decir es, paternalísticamente, yo sé lo que es mejor para ti, ¿no? Una posición como de yo te voy a crear un entorno para que tomes una decisión que en teoría es bueno para ti, que te trae beneficios y tú no te estás dando cuenta, pero a la vez es libertario desde el punto de vista en el que tú tienes la libertad de escoger, que es lo que dices sobre los patrones oscuros que no te dan esa libertad, ¿no? Entonces, el concepto de Kahneman es básicamente, sí, voy a manipularte por tu propio bien, pero si no quieres o quieres ir por otro camino, también lo puedes hacer, ¿no? Eso es paternalismo libertario en sencillo, ¿no? Sí. Este, dime. ¿Sabes? Justo, perdón que te corte, pero justo ahora que estamos hablando de eso, creo que sí sería muy interesante hacer un recurso sobre un checklist esto es reconoce tu patrón oscuro, copia este checklist y creo que Tal lo voy a cual, hacer porque creo que por en verdad favor. sería una herramienta muy, muy útil de qué estoy haciendo, cuáles son, sí, lo voy a hacer, lo voy a Por hacer favor, mire, y te lo te estoy comparto. grabando, te estoy grabando, Ale, estás quedando para la posteridad. Vamos a contrastar este video entre un tiempo porque creo que le aportarías mucho a nuestra disciplina. Así que todos los que están escuchando ya saben, ¿ah? Ale se ha comprometido a hacernos una lista porque de verdad, Ale, nos aportarías muchísimo. O sea, porque no solamente, más aún de nuevo, todos podemos quizás buscar en internet, pero con tu conocimiento y también tu background legal, nos ayudas también a poder aterrizarlo en realmente qué es lo que debemos o no debemos estar haciendo. Porque si nos metemos mucho en el mundo de la ética, nunca vamos a terminar esta discusión. Desde el inicio de mi carrera en Behavioral Science, he recibido preguntas en absolutamente todas las charlas que he dado acerca de la ética de esta aplicación y yo lo entiendo porque es un tema delicado, pero no hay una correcta o incorrecta forma porque al final del día ninguno de nosotros quiere hacerle daño a nadie. Entonces, no, acá no hay malos, ¿no? Entonces, Ale, nos ayudaría muchísimo que nos puedas crear un espacio, una pieza que nos ayude de esa forma. Sí, sí, yo creo que ayudaría. Y también solo para cerrar el tema de las recomendaciones, creo que si hablamos como el dark side y el lado de colores y arcoíris, en el dark side pongamos a los patrones oscuros, pero en el lado de los arcoíris donde todo es maravilloso, creo que se puede aprender mucho sobre las buenas prácticas desde lo que es diseño de accesibilidad digital, porque ahí estamos transparentando mucho y mejorando mucho cómo las personas pueden tomar decisiones e incluyendo muchos otros temas de accesibilidad, como lo que es el tema de la visión, la audición. Claro. Entonces, ¿cómo podemos salir del lado oscuro, además de saber qué es estar en el lado oscuro, como capacitarnos desde el tema de la accesibilidad? Entonces, creo que ese es un buen contraste. Es un buen punto. Y creo que me abres el tema para un siguiente episodio para hablar sobre accesibilidad en el diseño, porque sí, tampoco es muy mencionado y es muy importante, es sumamente importante. O sea, a veces perdemos de vista las limitaciones que podemos estarles creando ciertas personas en términos de cómo toman decisiones y cómo interactúan con el mundo que todos interactuamos, también desde un punto de vista del diseño. Y también está Ale, sancionado.
Ah, el tema correcto. de la accesibilidad. Aquí todavía no, pero en Europa a Vueling le pusieron una multa gigante por no tener una interfase accesible. Interesante. Eso es, creo que no solamente un tema humano que nos interesa, sino para todos los que también están diseñando, no es que estemos cometiendo actos que luego le generen multas a sus clientes. Así que muchas gracias, Ale, por traerlo en cuenta. Vamos a retomar este tema sin duda. Y nada, de verdad te quería agradecer por el espacio, se ha pasado volando los minutos. Es un tema tan apasionante y que nos podremos quedar debatiendo por mucho rato más. Pero nada, quería agradecerte, Ali. No sé si al final quisieras dejarnos una última reflexión de todo lo que hemos estado conversando para las personas que nos oyen. Sí, creo que me gustaría, o sea, es algo que yo hablé mucho en mis clases del máster de UX, y es que existe un marco regulatorio donde nuestros diseños van a ser analizados. Entonces, creo que la idea fundamental es, y tal vez incluso va más allá de solo el diseñador, sino para los equipos de diseño, como busquemos capacitarnos en temas legales que aplican al UX y busquemos personas que no nos capaciten desde bloques de texto, sino como personas que tengan esta capacidad de empatía con los equipos UXers, ¿no? Entonces, capacitarnos en el marco regulatorio que afecta a nuestros diseños, que afectan a nuestros equipos de diseño, es fundamental. Yo dejo la invitación para todas las personas que están interesadas en eso, que lo hagan, ¿no? Es fundamental porque se evitan multas y más allá de las multas, queremos que la experiencia del usuario sea el mejor. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Ale. Gracias por tu tiempo. De verdad que muy interesante tu punto de vista. Vamos a estar a la espera entonces de este listado, para ese checklist para saber si estamos entrando o no entrando a patrones oscuros y me encantaría ver esa publicación pronto. Y gracias por compartirnos esta información. Así que luego te fastidio para que me pases ahí la lista de los libros y demás para ponerlo acá en la descripción del episodio. Y sin más, de verdad, nada, nos vamos a ver en una siguiente porque tenemos mucho más temas que hablar y vas a ser nuestro referente cuando entremos a discusiones legales mañana va a Perfecto, estar en perfecto. temas digitales. Cuenten conmigo. Perfecto. Muchas gracias, Muchísimas Ale. gracias. Gracias, Nos vemos Carlos. pronto. Chao, Chao, chao. chao. Bueno, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal el episodio? Lo he disfrutado en particular bastante porque es un tema de nuevo, la idea de este canal es de hablar justamente de temas que nos afectan en el día a día. No es hablar desde el punto de vista, digamos, teórico solamente o filosófico, si algo está bien o está mal, sino que nosotros hacemos diseños y nosotros reconocemos. Yo cuando hice el post sobre este diseño que viví, además, como usuario, lo hice desde un punto de vista, oye, qué bacán está esta propuesta de diseño, porque a mí me hizo, digamos, reflexionar y empatizar con una persona que tiene un trabajo duro, pero lógicamente otras personas lo perciben desde otro ángulo, ¿no? Y cómo eso puede afectar y nos lleva luego a la pregunta de, oye, ¿esto debería estar sancionado? ¿No debería estar sancionado? Es decir, hay un tema legal de por medio, la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuántas discusiones se abren por un diseño, ¿no es cierto? Tanta responsabilidad y tanto poder tenemos cuando estamos justamente plasmando nuestros conocimientos en el diseño de entornos, de interfaces, etcétera, ¿no? Entonces, nada, la verdad que un episodio más, de verdad, muy enriquecedor. Ya nos veremos pronto con un siguiente invitado, invitada. Si hay temas que a ustedes les gustaría que yo aborde, por favor déjenlo en la descripción aquí del canal. Me ayuda para ¿no? saber qué les gustaría conversar, tocar. Quieren que hablemos más sobre temas de ética y legal, que no hemos hablado lo suficiente en este canal, también lo podemos hacer. Así que nos vemos muy pronto en un siguiente episodio del Behavioral Pills Podcast.